es que esta revolución va del susurro hasta el grito, es que esta revolución va del susurro hasta el grito, porque en cada reunión hay un poder infinito. La 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 la. Hay dos maneras de organizar una economía: librarla a las fuerzas del mercado o planificarla. La primera es la sociedad capitalista. La planificación solamente puede ser real y eficiente en un sistema socialista. En una economía de mercado, en una economía capitalista, el motor es la búsqueda de la ganancia, el afán de lucro. En una economía planificada, socialista, el motor es satisfacer las necesidades del ser humano, al margen y en contra de la idea de ganancia individual, del lucro individual. Ahora bien, ¿cómo se produce la ganancia en una economía de mercado? Esta es una pregunta que a la humanidad le llevó mucho esfuerzo y mucho tiempo responder. En los albores de la sociedad capitalista se preguntaba y se respondía de dónde viene la ganancia con distintas argumentaciones. Algunos decían que venía del comercio, comprar por menos y vender por más dejaba una ganancia y permitía la acumulación de esa ganancia y la formación de grandes riquezas. Luego otras teorías decían no, la ganancia viene de la naturaleza. Un país con una naturaleza rico es un país rico, un país con una naturaleza pobre es un país pobre. Esto en realidad, si bien tiene una base de sustentación que hace pensar a muchos, no se condice con la realidad. Cualquiera sabe, por ejemplo, que Suecia es un país cuya naturaleza es extraordinariamente pobre. Sin embargo, es un país muy rico, riquísimo. Venezuela, en el otro extremo, es un país probablemente de los más ricos en materia de naturaleza del mundo y sin embargo es un país pobre. Bueno, cuando el capitalismo se impone ya como sistema dominante en el mundo, se produce la revolución industrial, acompañado a ese extraordinario proceso revolucionario que significó demoler las estructuras de un mundo medieval, de un mundo feudal, también se produjo una revolución en las ciencias y apareció allí la ciencia economía política. Y entonces a estas preguntas se le comenzó a buscar respuestas con criterios científicos. Y le cupo a un filósofo inglés, Inglaterra era el país más desarrollado en ese periodo, estamos hablando de 250 años atrás, le cupo a un filósofo inglés comprender realmente de dónde viene la riqueza. Adam Smith se llamaba, y él escribió un libro llamado precisamente La riqueza de las naciones, donde, bueno, voy a sencillamente resumir su conclusión. Él decía, la riqueza viene del trabajo. Y esta respuesta cambió por completo la visión de la economía. Y luego sucesivos estudiosos, particularmente otro inglés que se llamó David Ricardo, iba a profundizar sobre esta cuestión de que la riqueza viene del trabajo. Y finalmente, en ese periodo, estamos hablando del siglo XIX, viene un tercer filósofo que ya no era inglés, sino que era alemán, pero vivía en Inglaterra, se llamaba Carlos Marx, y que completa este descubrimiento de Adam Smith, explicando no solamente que la riqueza provenía del trabajo, sino cómo se acumulaba la riqueza. La explicación científica es muy simple. Hay que detenerse un minuto, pero es muy simple. En la sociedad capitalista, el trabajador no vende el producto de su trabajo,
como en una sociedad feudal o como un trabajador independiente. El obrero, el productor industrial, vende su capacidad de trabajar. Y el capitalista no le compra su trabajo, no le compra el resultado de su trabajo, sino su capacidad de trabajar. Y depende del capitalista cuánto lo hará trabajar y cuánto le hará producir en el tiempo por el cual le compra su tiempo de trabajo. Acá hay que comprender algo elemental. Cualquier ser vivo en el reino animal pasa todo su tiempo buscando el sustento para sobrevivir. Cualquiera que observe una gallina o un pájaro, ¿qué hace una gallina o un pájaro durante todo el día? O una vaca en el campo, o cualquier animal. ¿Qué hace? Bueno, pues lo que hace es buscar su comida todo el tiempo. El ser humano, justamente por su capacidad de trabajar, no voy a poder explicar, no hay tiempo para eso, por qué el ser humano puede trabajar y los demás seres del reino animal no, pero es muy interesante pensar en eso. Por su capacidad de trabajar, el ser humano consiguió aumentar lo que en economía se llama productividad, que es muy distinto de la producción. La producción es un valor absoluto. Yo me pongo a trabajar y produzco, por ejemplo, un par de zapatos. Eso es la producción. La productividad es en cuánto tiempo yo produzco un par de zapatos. Es un valor relativo. Es la relación entre el resultado de mi trabajo y el tiempo de mi trabajo. Entonces, como el hombre va introduciendo maquinaria y herramientas a la producción, se produce algo extraordinario. Y es que el hombre puede producir mucho más de lo que necesita para vivir. Por lo tanto, no necesita, como cualquier animal, estar todo el tiempo trabajando para comer, sino que tiene un tiempo de trabajo que es mucho menor al tiempo del día, al tiempo total del día, con el cual puede producir lo que necesita y puede producir mucho más. Y acá, en esto, el trabajo necesario y el trabajo excedente, el trabajo necesario es aquel que va para que un individuo y su prole, sus hijos, su familia, puedan sobrevivir, y el trabajo excedente es aquello que produce de más. Ahora bien, en el sistema capitalista, el empresario que compra el tiempo de trabajo del trabajador le paga solamente lo que se denomina trabajo necesario. ¿Cuántas horas de trabajo necesita una persona para ganar todo lo que después se va a gastar en comida, ropa, vivienda, etc.? Ese trabajo necesario es diferente en términos de tiempo según el desarrollo de la economía, el desarrollo de la capacidad industrial. O sea, la mayor o menor cantidad de maquinaria y herramientas introducida al proceso de producción. Pero para entendernos vamos a imaginar que una persona tiene necesidad de trabajar 4 horas para producir todo lo que necesita para vivir. Ahora, nadie trabaja 4 horas solamente. Pero el empleador, el capitalista, le paga al trabajador solamente el trabajo necesario. Y ese trabajador produce el trabajo necesario, el producto necesario, en 4 horas. ¿A dónde van las otras 4 horas? Bueno, pues a mano del capitalista, suponiendo naturalmente que el trabajador trabaje solamente 8 horas, cosa que prácticamente no ocurre ahora en ningún lugar del mundo.